a este diálogo socrático del día de hoy. Me da mucho gusto que podamos nuevamente encontrarnos por estas vías, pero sin embargo podemos decir que el propio conocimiento se está dando a través de esta lejanía, a través de este tipo de forma de manifestar el conocimiento. Pues muy bien, ahorita voy a empezar ya a proyectar lo que se va a tratar la materia. Voy a explicar cada una de estas sesiones, de qué va, cuál es la esencia de cada una de las actividades y también para que poco a poco vayan construyendo lo que se dice el conocimiento. Ya en su momento vamos a ver lo que se va a llamar el constructivismo del siglo XX con Jean Piaget. Sin duda alguna va a ser una aventura intelectual maravillosa y me da mucho gusto que podamos compartir las ideas. Ya me conocen, pero me voy a presentar nuevamente. Esto con el objetivo y el motivo de que se den cuenta que están en buenas manos en temas del conocimiento. Muy bien, soy el profesor José Cruz, tengo un doctorado en educación en el Centro de Investigación y Posgrado de Veracruz, tengo una maestría en filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán y tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México. Pues bien, ese soy yo. Llevo ya años como docente, soy escritor también y me gusta por ahí hacer canales de filosofía. Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Veo por ahí que ya te conectaste, ilustre Fernanda. Muy bien, Fernanda, creo que ahí apenas te estás incorporando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, voy a proyectar. Muy buenas tardes, ilustre, bienvenida. Ok, ya estoy proyectando, ilustres jóvenes. Va a ser una charla el día de hoy general, un poco ecléctica, pero deduzco que va a ser de importancia, sobre todo en la parte intelectual. Eh, muy bien, estoy proyectando ya. Ok, jóvenes, aquí estoy ya. Muy bien, aquí ya estoy proyectando. Ya pueden ver la diapositiva, jóvenes, ilustres. Ya pueden ver la presentación. Apreciables. Ok, perfecto, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ilustres. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. El día de hoy somos poquitos, pero poco a poco se irá fomentando estas ideas. Muy bien. Vamos a entrar en una de las materias, se podría decir, necesarias para el aspecto de la reflexión de la propia vida. Recuerden que ahorita vamos a ir definiendo qué significa cada una de estas palabras. Mucho se ha debatido de que si la propia filosofía es ciencia o no. Yo les puedo decir como filósofo que soy, que la filosofía tiene una metodología, por lo tanto es ciencia. Pues bien, nuestra materia es filosofía y epistemología de la educación. Y aquí surgen dos vertientes que ahorita lo vamos a ir afinando para que lo puedan ir comprendiendo. Recuerden que actualmente ya la misma filosofía ya no está en temas de solamente especulaciones, sino acciones prácticas, sobre todo reflexiones sobre el aula de clases, sobre la figura del docente y la forma como se puede ir construyendo el conocimiento. Cuando veamos ya epistemología, la pregunta que surge es, ¿qué es el conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? Vamos a ver a Platón con lo que se va a llamar la corriente de la propia idealismo, así se conoce, la corriente o escuela del idealismo, que dice que todo procede a través de ideas innatas, etcétera, etcétera. O la parte racionalista con René Descartes, donde dice que existe ciertas ideas innatas a través de la razón. Eso lo vamos a debatir poco a poco, pero aquí
vamos a ir caminando en nuestra materia filosofía y epistemología de la educación. Muy bien, prosigo jóvenes. Aquí como pueden ver el objetivo general de nuestra materia, sobre todo lo que se trata es comprender qué es el ser humano. Cuando hablamos del ser humano, nos referimos en términos genéricos, claro está, tanto mujer y hombre, que el ser humano, como muy bien comentó Boecio, Severinus Boecio, fue un filósofo del siglo V de nuestra era, llegó a decir que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. Es claro que la sustancia es lo que determina quiénes somos. Y desde esa individualidad que viene del griego, que significa indivisible, es lo que conlleva un aula de clases. Cada uno de estos estudiantes da pautas, pero también nos ayuda para ir pensando de qué va el ámbito educativo. Pues bien, ese va a ser el objetivo general, jóvenes ilustres, para que no lo pierdan de vista y poco a poco vayamos trabajando en estas directrices. Muy bien, como pueden ver, aquí está el calendario de entregas, para que no se precipiten y vayan conforme al calendario, no traten de entregar trabajos, se podría decir fuera de tiempo, muy precipitado también, y también traten de evitar, jóvenes, el plagio. Por lo tanto, el plagio puede ocasionar que no se dé una muy buena investigación y eso va a ocasionar que pues se genere cierta piratería intelectual. Entonces hay que evitar todo esto, ilustres jóvenes, para que puedan realizar un buen trabajo intelectual. Por ahí les compartí, si no se los voy a volver a enviar, un video donde yo explico cómo hacer el citado en APA 7. Recuerden que eso es sustancial para estos tiempos de la propia investigación. Pues bien, aquí está cada una de el calendario por el cual van a trabajar de forma individual, pero también de forma grupal. Curiosamente, esta materia tiene la posibilidad de que los preproyectos y el proyecto final se haga en equipos. Curiosamente, en pasadas actividades se hacía totalmente individual los preproyectos y el proyecto final, pero aquí se va a hacer de forma colaborativa. Muy bien, ahí está el calendario para que lo sigan y no pierdan de vista este tipo de actividades. Muy bien, prosigo. Bien, vamos ya con de qué va a tratar nuestra materia, la esencia de cada uno de el tipo de actividades. Recuerden que la evaluación va a ser de forma sumativa. Cada una de estas actividades, ahí pueden encontrar ustedes la pequeña rúbrica de cómo será evaluada. Yo voy a evaluar con base a las rúbricas y ahí se va a ir acumulando, claro está, el tipo de actividades a lo largo de la materia. Por supuesto que las sesiones que vamos a tener todos los jueves va a tener también un tipo de puntos al final de la materia. Claro está esto, recuerden que los encuentros sincrónicos deben de participar. Si no pueden estar, no se preocupen, los comprendo bien esta disyuntiva que pueda ir surgiendo. Muy bien, vamos ya a entrar con la semana número 1. Aquí van a ver algunos puntos generales. Recuerden que la propia filosofía, donde un servidor es filósofo, les puedo decir que causa molestia, así como lo escuchan. La filosofía causa molestia, causa malestar, causa dudas, pocas respuestas. La filosofía está constituido por muchas preguntas y pocas respuestas, pero eso no significa que no tenga una utilidad. Para eso voy a citar a un filósofo tocayo mío llamado José Ortega y Gasset. Recuerden que José Ortega y Gasset fue filósofo español, siglo XX, por ahí pueden leer Meditaciones sobre el Quijote, La rebelión de las masas, Revista de Occidente, etcétera, etcétera. José Ortega y Gasset llegó a decir que la filosofía no sirve para nada, excepto para vivir.
Por tal motivo, todo lo que hagamos puede ser filosofar o puede ser una filosofía. ¿Cuál es la diferencia? El filosofar es la reflexión que hacemos sobre la educación, sobre la epistemología y sobre nuestra propia vida. Ya si alguien quiere escribir un libro, quiere hacer reflexiones ya profundas, eso es ya filosofía, en determinado punto de vista de cada uno de los sujetos. Bien, regresemos al ámbito de la filosofía. ¿De dónde surgió? Recuerden que la filosofía surgió en el 585 antes de Cristo con un hombre que se llamó Tales de la colonia de Mileto. Curiosamente, Tales iba viendo el cielo y se cayó un pozo. Fue algo humorístico, de hecho, había gente ahí que se rieron de él porque se cayó un pozo porque no vio dónde pisaba. Curiosamente, la filosofía se miraba así, como algo que simplemente está reflexionando sobre aspectos abstractos de la vida. Y no es así. Ahí surgió la filosofía en el 585 a.C. con Tales de Mileto, porque utilizó la razón para poder interpretar lo que era la naturaleza en ese entonces. Pero como tal la palabra surgió con un filósofo presocrático llamado Pitágoras de Samos. Fue uno de los primeros vegetarianos en la historia, no comía carne. Recuerden que Pitágoras pensaba que cuando uno llegaba a su final, la muerte, el alma iba reencarnando en otro ser, tanto otro ser humano o un animal. A eso se le llama metempsicosis, en griego, metempsicosis, la transmigración de las almas. Por lo tanto, por eso no se comía carne, porque a lo mejor se pensaba que ibas a estar comiendo a un familiar, etc. Él fue el primero, Pitágoras de Samos, que empezó a utilizar la palabra filosofía. ¿Qué significa filosofía? Tiene dos vocablos de origen griego. Uno de ellos significa filia, significa amistad o amor en griego. Filia. Sofía significa sabiduría. Por lo tanto, cuando hablamos de filosofía, hablamos de amor a la sabiduría. Eso es lo que se pretende que un estudiante, que un profesor en el aula de clases puedan llevar a cabo, que sus propios estudiantes amen el conocimiento y que el profesor siga investigando. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de la filosofía dentro de la educación? La filosofía nos dice la forma de ir adquiriendo el conocimiento. ¿A través de qué? Ahí va a entrar lo que se va a llamar los estilos de aprendizaje. Recuerden que los estilos de aprendizaje surgió a partir del siglo XX. Es decir, ¿de qué forma percibo yo la realidad? A través del oído, a través de la vista, a través del tacto. Esos son los estilos de aprendizaje. Cuando llevas la filosofía al aula de clases, ¿qué provocas en tus alumnos? Una reflexión constante. Por eso les había comentado, jóvenes, la filosofía molesta, la filosofía causa irritación y molestia. ¿Por qué? Porque un joven que piensa es un joven que transforma su realidad. De eso se trata. Por eso actualmente la filosofía no tiene mucha fama ni tiene tanta, se podría decir, no es tan empática, así lo miran los demás, es decir, un sistema educativo no ve la filosofía como de utilidad, pero tiene una gran utilidad en llevar el pensamiento siempre reflexivo de nuestro tiempo. Muy bien, jóvenes, ¿quieren comentar algo? ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí lo pueden poner en el chat, jóvenes. Me parece que no hay preguntas ahora. Bueno, ya irá saliendo algún comentario por ahí. Bien, por lo tanto, esa es la filosofía, amor a la sabiduría. Muy bien, prosigo, jóvenes. Una vez que ustedes vean el tipo de filosofía, y eso es importante también hacer un acotamiento. La filosofía es la madre de muchas ciencias, psicología,
sociología, derecho, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, educación. Y desde ahí viene una de las ramas de la filosofía que es la epistemología, que viene del griego que significa episteme, que hace y describe qué significa el estudio del conocimiento. La epistemología se pregunta cómo aprendemos, de qué forma percibimos el mundo y qué es el conocimiento. Recuerden que uno de los grandes paradigmas a lo largo de la historia, hasta el propio Daniel Goleman, con la inteligencia emocional, y el propio Howard Gardner con las inteligencias múltiples, se pensaba antes de lo que fue este paradigma epistemológico del siglo XX, se pensaba que el conocimiento era siempre el mismo, que todos teníamos el mismo conocimiento y que el aprendizaje dejaba de tener valía a partir de los 20 años. Sabemos muy bien que no es así. El conocimiento sigue vigente hasta donde tengamos lucidez intelectual a lo largo de nuestra vida. Entonces hay un gran choque en todo esto, en decir, bueno, profesor, si la epistemología estudia el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Recuerden que una persona que tiene conocimiento, una persona inteligente, no significa que solamente puedas resolver problemas matemáticos o simplemente puedas hacer ciertas ecuaciones sociales, sino el tipo de persona que puede socializar con los demás, que puede resolver problemas, que se conoce a sí mismo, esa es una persona inteligente y que tiene conocimiento. Vean cuál es el concepto amplio de la palabra conocimiento. Aristóteles llegó a decir que el conocimiento no tenía cambios a lo largo de la vida. Sabemos, jóvenes, que no es así. El conocimiento va cambiando. Vea la madurez que tiene. Ustedes pueden decir, oye, profesor, ya no pienso lo mismo que pensaba hace 2 años atrás. Señal totalmente acertada de que has pensado mucho a lo largo de ese proceso. Pues bien, se va a tratar eso, nuestra materia en este punto, para que lo vayan caminando. Y en la semana número 1 va a venir un foro. Este foro es de forma individual, donde cada uno va a exponer precisamente algunas reflexiones sobre el punto de vista de lo que ha sido y lo que es la pandemia. Recuerden que el sujeto, por ahí existe un libro que se lo recomiendo ampliamente, se llama El valor de educar de Fernando Savater. Fernando Savater llegó a decir, con nacer no basta, hace falta la convivencia con los otros. Eso fue la gran dificultad que existió en la época del COVID. ¿Por qué, jóvenes? Porque existió un aislamiento y el ser humano no se educa solo, se educa en compañía de los demás. El foro se va a tratar de eso, jóvenes. Quiero que reflexiones en 3 puntos. ¿Qué 3 puntos? Primero, da tu punto de vista. Cuidado ahí, no vayan a tomar nada más información al azar de internet. Si van a hacer eso, hagan citados en APA 7. 2. Es necesario que realicen 2 comentarios a cada uno de sus compañeros de forma, claro está, respetuosa y libre. Y 3, siempre las reflexiones son bienvenidas en el foro de las actividades, joven. Piensen, ¿qué ocasiona el COVID? Aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? La soledad. La educación surge desde la comunidad, no desde la soledad. Por lo tanto, ahí está el grave conflicto. Es un conflicto antropológico y epistemológico, sin duda alguna. Muy bien, jóvenes, ¿tienen algún comentario que hacer? ¿Algún comentario? No, pero muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Ilustre. Sí, sí me estoy dando a entender, jóvenes. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, excelente, Ilustres. Muchísimas gracias. Muy bien, prosigo. Ese es el foro que van a realizar y van a ir trabajando. Muy bien, perfecto, Ilustre. Gracias, Fernanda. Gracias. Muy bien.
Por cierto, jóvenes, ¿de qué carreras son todos? Bueno, algunos que están aquí, ¿de qué carreras son jóvenes? Por ahí se lo pueden poner en el chat o si quieren abrir su micrófono. Educación, excelente, muy bien. Dices, perfecto, excelente. Estamos en un buen camino, en un gran camino educativo, excelente. Muy bien, excelente, muy bien, ilustres. Sale pues, vamos con la semana número 2. Recuerden que en la semana número 2 ya hemos definido qué es filosofía, amor a la sabiduría, ya hemos hecho la definición qué es epistemología, que significa el estudio de el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Ya también lo hemos ahondado que una persona que tiene conocimiento es una persona que tiene aspectos totalmente complementarios y sustanciales dentro de la vida. Sabe relacionarse con los demás, aprende a resolver problemas, se conoce a sí mismo. Eso es una persona inteligente y que tiene también el conocimiento, que no es lo mismo que información. En este tiempo todo el mundo tiene información y piensa que tiene un conocimiento y no es así. Ahí es ese grave vacío de la propia educación en ese tema. Entonces, es importante también que no lo pierdan de vista, jóvenes. En la semana número 2 va a ir y sobre todo se va a ir afinando lo que es educación. La palabra educación significa en latín educere. Educere significa alimentar, alimento. Educere, alimentar. ¿Cuánto nos alimentamos a lo largo de esta formación? ¿Qué necesitamos realmente para adquirir un conocimiento viable y sustancial? Por lo tanto, cuando hablamos del acto educativo, hablamos de la didáctica. La palabra didáctica viene de el griego didástico, que significa enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, cuando se enseña y se aprende, tanto el profesor como el alumno adquieren un conocimiento. Y vamos a ir viendo poco a poco. Recuerden muy bien, cuando hablamos de aprendizaje, la pregunta es, ¿de dónde viene el propio aprendizaje? ¿De la experiencia, del sujeto, de la escuela, de lo social? Vamos a ver unos ejemplos en la semana número 2. ¿Qué ejemplos son? Existió un pensador que realmente no se llamó Platón. Platón fue un sobrenombre. La palabra Platón viene del griego que significa platos, platis, anchura. Era un hombre muy corpulento. Su verdadero nombre se llamó Aristócles. Vivió en el siglo IV antes de Cristo, fue discípulo de Sócrates. Platón escribió 36 obras por el cual fue ahondando en el tema también educativo. Tenemos la República, el Fedro, tenemos también la Apología Socrática, etcétera. Platón fue el creador, claro está, que ya venía desde muy atrás, lo que se va a llamar la escuela epistemológica del idealismo. ¿Qué es el idealismo? Dice Platón que cuando uno viene al mundo, un niño, no viene a aprender, sino viene a recordar lo que ya sabe. Ese es el idealismo y lo van a ver aquí en la semana número 2, jóvenes. ¿Qué significa esto? Recuerden que Platón creía en la reencarnación de las almas. El propio, si pueden echarle un vistazo, está el mito de el mito del carruaje que aparece en el libro del Fedro. Ahí dice Platón que no venimos a aprender al mundo, venimos a recordar. Ese es el idealismo. Es decir, dentro de cada uno de los estudiantes que esté en el aula de clases, podemos decir que no son tabula rasa, como decía Aristóteles. Según Platón, ya tienen conocimiento. Y ahora, ¿qué es necesario hacer? Que el propio maestro pueda despertar la inquietud de que ellos conozcan lo que ya saben. Es lo que dice Platón, con la escuela del idealismo. Eso para que no lo pierdan de vista, jóvenes. Y dice la siguiente frase, Platón, entre comillas, dice lo siguiente. Cuando nací, lo sabía todo. En cuanto fui creciendo, lo olvidé. Cierro comillado, punto, porque no es frase mía, es de Platón. Vean qué dice.
Cuando nací lo sabía todo. Ese tipo de frase va a generar reflexiones en un pensador que más adelante lo vamos a ver, que se va a llamar Juan Jacobo Rousseau, del siglo XVIII, con el Emilio. Ahorita lo vamos a ver, porque eso es epistemología. Vamos a ver también a un prusiano llamado Immanuel Kant. Y también les voy a enseñar el día de hoy cómo hacer un café filosófico para que sea parte del preproyecto y el proyecto final. No pierdan de vista esta clase, está muy buena. No sé ustedes, esa es mi percepción, jóvenes. Esa es mi percepción. Bien, la semana número 2. Vamos con otro pensador. Este pensador se llamó Aristóteles. Aristóteles, como saben, fue discípulo de Platón, tuvo 20 años en la academia. Eh, Muchas gracias, ilustre, agradezco lo que comenta, muchas gracias. Tuvo 20 años Aristóteles en la academia. Cuando murió Aristóteles, dejó a su sobrino como director de la escuela. La academia se llamaba la universidad en Atenas. Espeusipo se llamó el sobrino de Platón, no era el mejor como director escolar. Y pues Aristóteles se enojó y se fue ahí de Atenas. Pero Aristóteles fue el fundador de una corriente epistemológica que se va a llamar empirismo. Empirismo viene del griego empereia. Empereia. ¿Qué es el empirismo? Es una teoría epistemológica educativa que dice que la fuente del aprendizaje, la fuente del conocimiento proviene de la experiencia, de los sentidos, de la forma como interactúo con mis amigos en la escuela, con los maestros, con los directores, etcétera, etcétera. Eso es el empirismo. Claro está, me pueden decir, oye, profesor, pero estuvo el escocés David Hume, en efecto. Estuvo John Locke, profesor, en efecto. John Locke también fue empirista. El escocés David Hume y John Locke, el inglés. A eso le llamamos empirismo, que la fuente del conocimiento proviene de la experiencia. Ojo, no se les olvide, ese va a ser un gran debate a lo largo de la historia de la epistemología de la educación. ¿Por qué? Porque va a surgir un joven psicólogo, lamentablemente murió muy joven de tuberculosis. Recuerden que en la época que fue lo que fue la Revolución de Octubre de 1917, cuando matan a los zares en Rusia, surge lo que va a ser el marxismo muy fuerte, con la idea de que no exista propiedad privada ni que exista división del trabajo. Cada quien puede hacer lo que le plazca. En esa historia surgió un joven psicólogo llamado Lev Vygotsky. Él escribió un libro en 1935 llamada Pensamiento y Lenguaje, de 1935. Vygotsky se preguntó lo que ahorita estamos haciendo, que lo hizo Platón. Platón decía, no, 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 el conocimiento ya lo traemos desde el nacimiento porque el alma ha reencarnado muchos cuerpos, lo que dice Platón. Aristóteles dice, no, 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 el conocimiento proviene de la experiencia, de la interacción que tenga con mis amigos, con mis papás, con la escuela, con cada uno de ellos. Vygotsky va a decir, no, el conocimiento proviene de lo social. ¿Se acuerdan que comentó, que llegó a decir el propio Vygotsky? Zona de desarrollo próximo. Primero, el conocimiento se hace social y luego se interioriza. Claro está que no pierdan de vista al propio Vygotsky, que decía que el conocimiento, pues él trataba de meter sus ideas en una postura socialista. Recuerden que el socialismo era muy común a partir de lo que fue el siglo XX. Bueno, todavía hay un socialismo que se le llama el socialismo cultural, ¿no? El marxismo cultural, etcétera. Eso es lo que dijo Vygotsky. Ahora bien, ¿qué dijo Jean Piaget, el suizo del siglo XX, el que fue el fundador del constructivismo? Dice Jean Piaget que el conocimiento no está en lo social, no está en la experiencia, sino mis padres me lo heredaron a través de la herencia genética. Oh, no puede ser, profesor, ¿cómo mis padres? Sí, a eso se le va a llamar epistemología
genética. Vean qué historias impresionantes de todo esto, vean. ¿Cómo que el conocimiento está? Me lo heredaron mis padres, profesor. Ahora comprendo por qué no aprendo matemáticas. No, un ejemplo, no se van a espantar. Ahora comprendo, profesor. ¿De qué me está hablando usted? ¿De qué me está hablando? Ahora comprendo. Es lo que dice Jean Piaget con la psicología del niño. Recuerden con los estadios, los diferentes estados que habla, preoperacional, operacional, etcétera, ¿no? Los diferentes cambios. Por ejemplo, ¿qué dijo en términos epistemológicos Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis del siglo XX que murió? De hecho, si ustedes ven la historia, ojo, lo estoy diciendo como filósofo porque no soy yo especialista en psicología. Mi esposa es especialista, yo no me meto ahí porque me puede explotar una bomba. Cuidado con la psicología para un filósofo. Me puede explotar una bomba de tiempo, jóvenes. Entonces debo de tener mucho cuidado. Pues bien, ¿qué decía Sigmund Freud en el tema del conocimiento? Dice Freud que el conocimiento se convierte en una acción que se ha reprimido. Recuerden que Freud asociaba todo con el sexo, ¿no? La represión, etcétera, el ello, el super yo, etcétera, etcétera, ¿no? El yo, el que está hablando ahorita, el aparato psíquico. Para Sigmund Freud, pensaba que el conocimiento es algo también que se ha reprimido a sí mismo. ¿Por qué? Por lo cultural, etcétera. Ese conocimiento, Freud dice, se adquiere a través de la educación, pero se reprime por miedo a caer mal a los demás, etcétera, etcétera. Es como si yo les comentara que hagan una prueba, eviten mentir, digan siempre la verdad. Yo creo que se meterían en problemas, ¿no lo creen, jóvenes? Imagínense decir siempre la verdad a todo. Oye, qué fea te ves, qué feo. No me digas eso. Imagínense nada más meterse en estos temas de decir siempre la verdad, ¿no? Eso es lo que comentó Freud. Ahora bien, ¿qué dijo Pavlov en temas del conocimiento? Estamos en la semana número 2, jóvenes. Iván Petrovich Pavlov fue un ruso ortodoxo ruso del siglo XX. Él decía que el conocimiento no está en la herencia genética, no está en la experiencia, no está en el factor de lo social, sino está en el sistema digestivo. ¿Cómo que en el sistema digestivo? Sí, es lo que dijo Iván Petrovich Pavlov. Por eso ahí viene lo que se va a llamar el reflejo condicionado del conductismo. Vean, a veces se cae en ese gran error de condicionar a un niño, hablando en términos educativos, típico, un ejemplo. Imaginen nada más que una profesora todos los días lleva sus caramelos, lleva premios. Entonces un niño, pues, va a terminar la tarea y no es porque reflexione sobre la importancia de la tarea, sino lo va a hacer por ese premio. Está siendo condicionado desde el sistema digestivo, dice Pablo. Por lo tanto, me parece que Pablo decía, aprendemos desde la panza, no aprendemos desde el estómago, decía el propio Pablo. Enseñar y aprender. Semana 2, jóvenes, digno de reflexión. No pierdan de vista esto. ¿De dónde proviene el conocimiento? Síganse preguntando, ¿de dónde viene el conocimiento? Bien, ¿alguna pregunta por acá, jóvenes? Yo creo que ahora sí hay preguntas, jóvenes. ¿Algún comentario, jóvenes? No se amontonen tanto porque puede explotar mi computadora. ¿Algún comentario o algo? Ok, no me quedó muy claro lo de Simón. No, profesor. Gracias, muchas gracias. Ilustres son futuras profesionistas en educación
Calladas, callados, son muy reservados. Ok, muy bien, prosigo jóvenes para ir terminando. Recuerden que si me gustan, bueno, si quieren acompañarme, eh, a ver, vamos a ver, ilustre Fernanda, pero no, ¿qué no entendiste, ilustre Fernanda? Si quieres hacerme la pregunta, con gusto te apoyo. En efecto, lo de Simón, no sé aquí, lo de Simón. ¿Puedes describir? Ah, sí, comprendo, ilustre Fernanda. Sí, lo que menciona del propio conocimiento de Freud, del psicoanálisis, es que dice Freud que el conocimiento, lo digo como filósofo, porque no soy psicólogo, dice Freud que el conocimiento causa también molestia, causa también cierto problema de aislamiento para el sujeto. Por eso a veces muchos no quieren adquirir un conocimiento porque no quiero ser mejor que mi mamá, no quiero ser mejor que mi hermano, no quiero ser inconscientemente, dice Freud, te metes el pie para que no puedas crecer más, dice Freud. Ustedes sabrán si realmente es verdad. Y eso es precisamente todas las ataduras emocionales que traemos a lo largo de la historia, dice Freud, y que inconscientemente, claro está, a través del ello, tratamos de, sobre todo, como se le dice, autosabotaje. Este autosabotaje provocamos inconscientemente que no nos salga bien. A eso se refiere, ilustre Fernanda, de ese concepto de que se ha reprimido el tipo de conocimiento. Espero que haber resuelto tu duda, ilustre Fernanda. En efecto, ilustre, muy bien, dice aquí, la filosofía y la psicología, ¿por qué no se llevan, profesor? Pues miren, la psicología estudia la mente y la filosofía estudia lo que es el ser humano en su totalidad. Hay también discrepancias porque la psicología quiere tratar de poder interpretar todos los signos que hace el sujeto. Por ejemplo, en vez de estar hablando con una persona y en vez de decirle un nombre, le digo otro nombre. ¿Qué dice la psicología? Que es una proyección, que tu inconsciente estaba pensando algo, salió el inconsciente ahí. Yo como filósofo les puedo decir, fue un problema de lenguaje. Yo como filósofo, pero un psicólogo te va a decir, cuidado. Imagínense nada más, otro ejemplo. Imagina más que un esposo está platicando con su esposa y en vez de decirle Marta, le dice, por ejemplo, María. Ah, cuidado con eso. ¿Qué diría yo, por ejemplo, siendo filósofo? Simplemente se equivocó, es un problema de lenguaje, pero la psicología diría, es un problema de proyección, algo esconde. ¿Por qué le dijo ese nombre? Algo esconde. ¿Qué está escondiendo? Por eso a veces es el conflicto ilustre entre la filosofía y la psicología, pero ambas son muy importantes. A eso nos referimos, ilustre. Muchas gracias, Fernanda. Espero haber resuelto, Ameyali, tú esta duda metódica. Eh, sí, muchas gracias, ilustre. Perla, veo que ya estás ahí. ¿De dónde me escuchas, ilustre Perla? Buenas noches, profesor, de Valle de Chalco, Ah, en el excelente. Estado de México. Perfecto. ¿Cómo vas con tu carrera? ¿De qué carrera eres? ¿De educación? Sí, maestro. Excelente, muy bien. Excelente, ilustre. Bien, jóvenes, ya lo que es, ya sin más preámbulo, gracias, ilustre Perla, los que me han comentado, muchísimas gracias. Bien, el análisis, lo que ya es esta actividad, recuerden, la semana número 2 va a venir un análisis de caso 1, pero esta materia es distinta a las demás. Recuerden, no sé si ustedes han recorrido esta parte intelectual, pero los análisis de caso por lo regular se han hecho en grupo. Esta actividad se va a hacer de forma individual y van a realizar
un pequeño ensayo de reflexión. ¿Qué va a contener el ensayo? Claro está, recuerden que el ensayo, ¿cuál es? Dar tu punto de vista, dar tu reflexión, describir cuál es el punto central del tema. Por lo tanto, ¿qué debe tener el ensayo? Una portada, una introducción de una cuartilla en Arial número 12, interlineado 1,5, justificado. Debe tener eso, una introducción de una cuartilla. Luego viene el desarrollo, por el cual van a dar su punto de vista. El desarrollo puede ser nada más de 2 cuartillas. Y luego viene una conclusión y es importante que exista la bibliografía complementaria, que no es lo mismo que citado en APA 7. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en el ensayo, porque mi experiencia como profesor es que el ensayo cae muchísimos fantasmas de plagios dentro de este tipo de actividad. Les pido que tengan mucho cuidado, jóvenes, porque pueden tener una mala nota. Reflexionen, viene ahí el tema donde ustedes tienen que llevar a cabo el tipo de análisis. Por lo tanto, el ensayo, ¿cuántas cuartillas debe de tener? Debe tener su portada, que es una cuartilla, una introducción, 2 cuartillas, el desarrollo, que son, lo pueden hacer de una cuartilla o de 2, ahí van 4, su conclusión, y misma en la conclusión viene la bibliografía complementaria. Por lo tanto, el ensayo puede ser de 4 hasta 5 cuartillas de trabajo. Así me lo tienen que enviar. Recuerden, Arial número 12, interlínea 1,5, justificado, para que lo tengan en cuenta. Ese es el ensayo. ¿Tienen alguna duda sobre esta tarea, jóvenes? Yo, maestra, Adelante, te escucho. parece que, bueno, había revisado en la actividad, eran unas preguntas, Sí, vienen no por vi que era un ahí. ensayo. El análisis de caso 1 viene por ahí unas preguntas, pero dice que es un ensayo ilustre. Revisa bien y así comenta. Claro, viene qué bueno que lo mencionas, ilustre Perla, viene preguntas por el cual tienes que dar tu punto de vista. Todo eso se relaciona con el propio ensayo y así lo debes de presentar en un hoja en Word y lo guardas en PDF y me lo envías. Ok. Sí, Esto pero se cualquier entrega cosa. hasta bueno, hasta el 30 de octubre, ¿verdad? Sí, sí, por aquí te puse hasta el 30, en efecto, esta es la semana número 2. Recuerden que la semana 1 y 2 se entregan el 30 de octubre, todavía tienen tiempo para que vayan escribiendo un poco, ilustre Perla. A lo mejor diga, bueno, por eso voy a escribirme en un día, media cuartilla, unas líneas, y ya cuando llegue el momento ya tienes la tarea sin ningún problema. Ok, sí está bien, maestra. Es un gusto, gracias, ilustre Perla, por comentar. Muy bien, excelente, muy bien. Sale pues, aquí está el análisis de caso 1, ensayo. Es una actividad individual. Muy bien, prosigo. Vamos con la semana número 3. Aquí viene un tema totalmente controvertido y que a veces no sabemos. ¿Qué significa esto? Una vez comentó Fernando Sabater en su libro Despierta y lee, llegó a decir que de la felicidad no sabemos qué es. Lo que sí sabemos es que tiene mucha demanda y más cuando llega diciembre. ¿A poco no, ilustres estudiantes? Van de compras, vamos a la plaza, compramos regalos y creemos que esa es la felicidad. Para eso, para hablar de la felicidad, me voy a remontar con un filósofo llamado Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea. Dice Aristóteles que la felicidad, recuerden que felicidad en griego significa eudaimonía. Eudaimonía significa felicidad en griego. ¿Qué significa esto? Para Aristóteles la felicidad es, con esta frase lo describe, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano.
¿Qué significa esto? Dice Aristóteles que no te debes de plantear en un día o 2 días o en un año si eres feliz. Dice Aristóteles que al final de tu vida sabrás si fuiste feliz o no. Por lo tanto, un solo día no basta para ser feliz, dice Aristóteles. Por lo tanto, ese es un tema muy controvertido porque lo asociamos con un momento de prosperidad, un momento de énfasis, etcétera, de alegría, pero realmente la pregunta es, ¿somos felices? ¿Qué nos hace felices? A lo mejor que estudien su carrera genera cierta satisfacción, puede ser que así sea, pero no olviden esto, según Aristóteles, no puedes ser feliz cometiendo una injusticia, no puedes ser feliz viviendo una injusticia. Dígame si realmente existen las condiciones para la felicidad en México o en América Latina. No podemos ser feliz viviendo hambre, no podemos ser feliz viviendo inseguridad, no podemos ser feliz viviendo ciertos engaños, mentiras, soledades. Para que sea la felicidad, debe de darse las condiciones necesarias, al igual que la educación. ¿Se acuerdan de Abraham Maslow, el psicólogo social? El psicólogo de la educación del siglo XX. Él hablaba de forma jerárquica, la forma como podemos ir solucionando aquellos puntos. ¿Se acuerdan? Las necesidades fisiológicas. Si hay hambre, yo no puedo llegar a la autorrealización. Y la autorrealización para Maslow es la felicidad. Por lo tanto, observen. Bien lo dijo Sabater. No sabemos con exactitud qué es la felicidad. Lo que sí sabemos es que tiene mucha demanda. ¿Qué opinan de esto, ilustres jóvenes? ¿Son felices? ¿Qué necesitan para ser feliz? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Qué necesitan? ¿O ya son felices? ¿No? Ese es un tema muy importante. Y también la semana número 3 van ustedes a ver el tema de la axiología. La axiología tiene dos connotaciones griegas. Axios significa en griego digno. Axios, digno. Y logía, conocimiento. Es el conocimiento de lo digno, el conocimiento de los valores, el estudio o el conocimiento de los valores. La axiología estudia eso, los valores. Me parece que es la más ausente en este siglo XXI. Vean qué pasa en las escuelas. Me parece que a veces no hay profesores correctamente, no hay buenos establecimientos para llevar a cabo siempre el punto de vista reflexivo. Axios, digno, logía, conocimiento. No lo pierdan de vista. Semana número 3. Muy bien, prosigo. Y viene lo que es eh, el análisis de caso 2. Aquí va a ser en equipos. Esta actividad ya va a ser en equipos. Así que les pido que armen sus equipos. Y puede surgir una pregunta. Oye, profesor, ¿de cuántos integrantes debe ser un equipo de trabajo? Deben de ser entre 2, máximo 5 integrantes los equipos. Ya por ahí ya me enviaron y les he contestado ya. Los voy anotando, yo voy anotando los equipos en mi Excel, en la computadora. Y recuerden, cuando envíen un trabajo en equipo, todos lo deben de subir, aunque sea el mismo trabajo, que trabajaron todos juntos, aunque sea el mismo trabajo. ¿Por qué? Como la plataforma evalúa, hace una evaluación sumativa, si por ejemplo, eh, Perla, Fernanda hicieron equipo, pero nada más lo sube Fernanda y Perla no lo subió, ella no va a tener su calificación. Aunque sea el mismo trabajo, hay que subirlo cada uno de los integrantes, el mismo trabajo que realizar. Aquí en el análisis de caso 2, igual forma lo comentó muy bien Perla, va a venir unos tópicos, preguntas, cuestionamientos, y van a tener que realizar un tipo de red conceptual. Esa red conceptual tiene que ver mucho con el mapa mental, pero recuerden que la diferencia del mapa mental es que el mapa mental sigue una secuencia ordenada de las ideas. El mapa mental. La red conceptual no sigue esa secuencia. Por lo tanto, no sigan secuencias de ideas, solamente pongan ideas dentro de la red conceptual en el análisis de caso 2.
Ahí va a venir el tema de qué va a venir en ese red conceptual. La felicidad, la axiología y los fines de la educación. No pierdan de vista, ¿cuál es el fin de la educación? Corregir defectos. Ese es el fin de la educación. Corregir defectos y proporcionar virtudes. Ese es el fin de la educación, claro, por supuesto. Oiga, profesor, ¿cómo que me va a corregir los defectos? Sí, todos tenemos muchos defectos, todos, muchos. Y cuando entras a la escuela, se pretende que esos defectos se diluyan. Ese es el fin de la educación, jóvenes ilustres. No lo pierdan de vista. Eso quiero que realicen en el análisis de caso 2. ¿Qué va a tener el análisis de caso 2? Portada, una introducción. En el desarrollo van a poner su red conceptual. Luego del desarrollo viene una conclusión con la bibliografía complementaria y con eso tienen la calificación máxima. Así deben de presentar su trabajo de investigación en equipos, por favor. Análisis de caso 2, red conceptual. ¿Alguna pregunta de esta tarea, jóvenes? Claro está, esta se va a entregar más allá del 30 de este mes. Entonces todavía hay mucho tiempo para que trabaje. Mucho tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, aquí dice Fernanda, para la red conceptual es información más el mapa. Sí, ilustre. Se trata de eso. Pongan una pequeña, la portada, luego viene lo que es la introducción, una reflexión sobre el tema que dice la plataforma, por ahí viene documento para que ustedes hagan su tarea, y luego va a venir la red conceptual con los conceptos que ustedes vean más sobresalientes, pero no debe de seguir una secuencia porque no es un mapa conceptual, es una red conceptual. Entonces van a ir poniendo ideas, ¿no? Ideas. Eso es lo que debes llevar a cabo, ilustre Fernanda. Quiero que en la introducción pongan sus puntos de vista, no tomen de otros autores, pongan sus reflexiones, al igual que en las conclusiones. Pero en la red conceptual ponga las ideas de otros autores junto con las suyas. Eso es lo que deben de hacer. No se les olvide. Yo valoro mucho las reflexiones personales, lo valoro muchísimo, jóvenes. ¿Sale? Aquí está el análisis de caso 2. Muy bien, creo que por ahí están escribiendo. Me parece que ya estamos siendo activos en todo esto. Muy bien. Voy a pasar esto ya. Y dentro de la semana número 3 ya viene el avance de la actividad final preproyecto. Aquí es donde se pone interesante esto. Ya aquí ya estamos en las ligas mayores. Esta es la vida adulta ya del conocimiento. Aquí el avance de la actividad final, el preproyecto, es que ustedes me van a hacer una propuesta de trabajo eh, donde van a elegir una problemática desde la visión filosófica, desde la visión educativa, desde la visión epistemológica. Van a elegir una problemática. Podemos elegir la siguiente problemática. La educación, el problema del COVID-19 en la educación de los niños. Eso puede ser una problemática, claro está. Podemos elegir otro. La mujer y la educación en México, un tema epistemológico. ¡Qué temazo! ¿No? Pueden elegir eso. Pueden elegir el siguiente tema. ¿Por qué la filosofía no está en las aulas de clases? Otro tema, ¿no? O pueden elegir otro tema, por ejemplo, saliendo de la caverna de Platón, una mirada educativa. ¡Qué temazo! Pueden elegir varios temas. Aquí te va a pedir que hagas un diagnóstico, por lo tanto vamos a hacer un diagnóstico no cuantitativo, sino cualitativo. Ahí va la explicación. ¿Cómo necesito la actividad final? Esta actividad final la van a hacer en equipos. ¿Cuántas cuartillas debe de tener? Máximo 15 cuartillas de trabajo. Máximo 15 cuartillas de trabajo.
incluyendo portada y la bibliografía complementaria. Máximo 15. Si alguien me lo entrega en 10 en equipos, adelante. Pero no me lo vayan a entregar de 3, de 4 cuartillas, no. Máximo de 15 cuartillas. ¿Qué debe de contener? Debe de contener lo siguiente. Portadas, una portada donde venga el logo de nuestra universidad. Después de esa portada, claro está, el APA 7 hace indicaciones de qué forma pueden ustedes colocar qué debe de ir en la portada. Recuerden que la portada después del logo viene nombre de la universidad donde están estudiando, luego nombre del profesor, nombre del estudiante, el tipo de investigación que van a hacer y fecha de entrega. Es así como lo pueden llevar a cabo la portada, jóvenes, la portada. Luego de la portada, tiene que venir un pequeño índice. Índice. El índice va puros subtemas. ¿Y en qué página lo voy a encontrar? Por ejemplo, la introducción. Perfecto. Pongo la introducción y pongo una pequeña línea. La computadora te da una línea o puntos sucesivos. Ya adelante de ese punto sucesivo pones página de la 1 a la 5. Ah, la introducción está de la 1 a la 5. Es así como se debe hacer el índice. Lo pueden poner en Arial número 14, el índice, para que cubra toda la cuartilla. El índice lo pueden poner en Arial número 14. Luego del índice, en una cuartilla aparte, viene los objetivos. Ahí pueden utilizar la taxonomía de Bloom en los objetivos. Se va a analizar, se va a interpretar, se va a organizar, se va a entender, se va a llevar a cabo esta investigación. Los objetivos en otra cuartilla. Objetivos cortos, no largos. Objetivos cortos. Luego de ahí viene la introducción de su trabajo. Van a introducir qué es la problemática que están revisando. La introducción. Y ahí en esa introducción, ahí me van a poner ustedes cuál es el propósito que buscan en esa investigación. No la propuesta de solución. Ojo, esa va a ser en la actividad final. En esta no. Simplemente van a describir. Por lo tanto, una introducción puede ser de una cuartilla nada más. Luego de la introducción van a ponerlo centrado en negritas y no con puntos. Simplemente centrado en la cuartilla van a poner introducción y abajo ya van a escribir en Arial número 12, interlínea 1,5 justificado. Luego de la introducción viene el desarrollo, igual van a poner desarrollo en mayúscula, centrado y sin punto. Y ahí van a ustedes poner cuál es su título de su investigación. ¿Cuál es la problemática que están haciendo? Ah, profesor, nosotros vamos a analizar el tema de la educación preescolar y la filosofía. Perfecto. La importancia de la epistemología en la educación del siglo XXI. Perfecto. La filosofía para niños. Excelente tema. ¿Cómo crees, profesor? Sí, filosofía para niños. Qué temazo. Qué temazo. Van a centrarlo en el desarrollo, van a llevar a cabo todas esas ideas. Ahora bien, esta actividad, el preproyecto, te está pidiendo que hagas un diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico no solamente es cuantitativo, no van a hacer encuestas, sí se puede hacer, claro, pero por los motivos que vivimos de lejanías, pueden utilizar el método cualitativo de las ciencias sociales, no cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, ¿qué pueden hacer a través del diagnóstico? Les pido que en equipos puedan ustedes hacer algunas entrevistas vía Zoom, o si pueden, si se puede, pero no lo creo, puedan ustedes tener una charla con otro profesor, con otro profesionista de la educación, y quiero que charlen por lo menos unos 12, 15 hasta 20 minutos sobre la problemática que están haciendo. Una vez que tengan el video,
van a subirlo al canal, a un canal de YouTube, claro, de forma incógnito, nada más me lo van a compartir a mí en el trabajo de investigación. Y ya con eso, con base que ustedes puedan invitar a 1, 3, 4 personas, lo vamos a considerar como un diagnóstico totalmente cualitativo. Eso va a ayudar muchísimo porque va a ser a esto se le va a llamar café filosófico. A esto se le va a llamar café filosófico. Eso es lo que ustedes van a llevar a cabo en el desarrollo. Van a poner la liga y van a ustedes poner cómo les fue con esa experiencia. Y quiero que pongan, después de poner la liga de ese video donde tuvieron ese conversatorio, quiero que pongan, hay una pequeña tablita e indiquen nombre de los integrantes, cuántos integrantes tuvo en ese conversatorio que llevaron a cabo. Tuvieron 3 profesores. Los profesores se llaman la maestra Perla Peñalosa, estuvo presente también la maestra Fernanda, etcétera, etcétera. Pueden poner esos nombres simplemente como para describir los integrantes que tuvieron ahí y con eso ya tenemos un diagnóstico totalmente cualitativo. Y ya luego después de ese diagnóstico siguen la descripción de su tema, cómo impacta en su vida como docentes, cómo impacta en su vida en la carrera en educación y cómo impacta en su entorno esa problemática. Y con eso ya tendrán la primera parte del preproyecto, máximo 15 cuartillas. ¿Lo pueden entregar en 10? Claro que sí. Es en equipos. Hay mucha chamba, ilustres. ¿Tienen alguna pregunta sobre el preproyecto, ilustres? Ya Yo sí, veo que. maestro. Adelante, ilustre Perla, te escucho. ¿El video es algo opcional o puede ser todo escrito o si es necesario hacer el video de YouTube? La otra opción, que bueno que lo mencionas, Perla, porque necesitamos un diagnóstico. Es decir, cómo mis ideas lo pude llevar a otras personas. Puedes trabajar podcasts, eso ayudaría también, mensajes de voz, lo puedes ir trabajando. O la otra que es difícil, no sé cómo andarán ustedes ahí que puedan contactar a un vecino que es educador o alguien, pueden armar, por ejemplo, un conversatorio y pueden tomar fotografías y lo pueden subir, que eso sea el diagnóstico, subir fotografías al trabajo de investigación y decir, profesor, nos reunimos con estas personas, me reuní con un familiar, me reuní con alguien que es educador y le compartí la problemática que estoy investigando con mi equipo y él opinó lo siguiente, haga la narrativa ahí con las evidencias de las fotografías dentro del desarrollo de la investigación. Si no pueden hacer el video, conversar con los demás, si no pueden hacer el podcast, la otra alternativa sería tomar fotografía de esa reunión que tuvieron y subir fotos y con la descripción, como bien lo comentas, Perla, de qué se trató ese tipo de reunión o de café filosófico. Ok, espero haberte resuelto la duda, ilustre Perla. Eh, no se espanten, jóvenes. Usted me dirá, oye, el profesor es un cacique, es un pirata, es un corsario. ¿Cómo que nos pide tanto trabajo? Lo único que les puedo decir, bienvenido a la licenciatura, bienvenida a la universidad. El único que les puedo decir, jóvenes, va a ser en equipos. Anteriormente, claro está, cuando trabajaban de forma solitario, los jóvenes también pedían trabajos de 15 cuartillas, pero solos, pero ahorita en equipos cada quien se puede poner de acuerdo y decir, profesor, entregamos 10 cuartillas, me parece excelente, ¿no? Entonces, aquí dice Cecilia, tiene que ser solo con profesionales educadores. Lo necesario sería así, y dice Cecilia, pero si dependiendo, por ejemplo, el tema, hay que ir viendo cuál es tu tema de investigación. Si, por ejemplo, hablas de meterse un poco en el tema también de el bullying escolar, de la violencia educativa, vean qué pasó hace poco, que el crimen organizado está entrando a las escuelas, es un tema peligroso, claro está, vean qué pasó con estos niños que fueron drogados en una escuela. Pueden hablar eso, también violencia y educación en México, sería un temazo.
Ahí sí, ese tema, puedes invitar a cualquiera a ese conversatorio, pero lo ideal sería que fueran profesionistas en el ámbito educativo para que ellos pudieran dar su experiencia también, y eso enriquece lo que se llama el café filosófico en el eh, preproyecto. A eso nos referimos, ilustre Cecilia. Ánimo, Perla, te veo por ahí angustiada. Ánimo, van a hacer un buen trabajo de investigación. Ánimo, Perla, ánimo. Eh, Así es. Oh, excelente, Cecilia. Estoy para apoyar a los jóvenes. Recuerden, máximo 15 cuartillas. Si me entregan de 10 cuartillas o de 8, bienvenido el trabajo de investigación, ¿no? Pero no me van a entregar un trabajo. Una vez me tocó que un joven me entregó 2 cuartillas. Le dije, no, este trabajo no. Es nada más la portada y el índice. No, no, no me entregues este trabajo. Así lo deben de hacer, jóvenes. Elijan su tema de investigación. No se les olvide, dentro de las variables, filosofía, axiología, epistemología y educación. El diagnóstico, ya lo platicamos cómo va a ser, un conversatorio. Si no pueden, tomen fotografías, envíen que se platicó, ¿no? Puede ser eso, lo pueden hacer por Zoom. Lamentablemente, como es una carrera en línea, no les voy a decir que se reúnan porque es imposible. Lo comprendo bien. Hágalo por Zoom, ¿no? Busquen esa alternativa. Cualquier cosa, yo voy a estar al pendiente. No se les olvide las variables, filosofía, axiología. Pueden hablar sobre la educación y la pérdida de valores o la importancia de los valores en la educación. Puede ser un temazo. Vayan buscando ideas, vayan organizando la literatura para que puedan investigar correctamente. Muy bien, ese es el preproyecto. Yo creo que ha quedado claro. Vayan trabajando, ilustres, para que dé un buen resultado. Muy bien, prosigo. Ya para ir terminando, también respetando su tiempo de todos. Y en la sesión número 4, aquí va a venir algunas concepciones de la propia epistemología. Recuerden que la epistemología también tiene ciertas actualizaciones. Existió un pensador llamado Immanuel Kant, un filósofo prusiano del siglo XVIII. Nació en 1724 y murió en 1804. Lamentablemente, Immanuel Kant llegó un momento que olvidaba todo lo que hacía, olvidaba todo lo que realizaba. Entonces, ¿qué hacía? Anotaba todo lo que decía para que al otro día no repitiera lo mismo, eh, no repitiera lo mismo que repitió la clase pasada. Lamentablemente perdió la memoria Immanuel Kant, murió en 1804, nos dejó varios libros famosos: Crítica a la razón práctica, Crítica a la razón pura, La metafísica de las costumbres, La religión dentro de los límites de la mera razón, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de Immanuel Kant? Porque Immanuel Kant fue el iniciador de lo que se va a llamar la epistemología moderna. Recuerden que la epistemología estudia dos principios: el principio subjetivo y el principio objetivo. ¿Quién define a quién? A eso se le llama revolución copernicana en la epistemología. ¿Qué es el objetivismo? El objeto. ¿El objeto qué es? La escuela, las bancas, los cañones, toda la escuela. Ese es el objeto. Vean qué pasó con el objeto ahora que nos fuimos fuera de la escuela, ahora que en el 2020, por ejemplo, aquí en México, en marzo, nos tuvimos que ir. ¿Cuál fue la realidad de la escuela? Se llenó de monte. Algunos animales llegaron a vivir en la escuela, curiosamente. Eso es lo objeto. Vean, ¿quién le da sentido? ¿El objeto o el sujeto? Es claro que la escuela en sí no tiene un valor porque es un objeto. Por lo tanto, dice Immanuel Kant que el sujeto es el que le da sentido a las cosas. Por lo tanto, podemos decir a nivel epistemológico que el profesor, los alumnos, los directivos, todos los que trabajan en la escuela, le dan sentido a la educación.
por más que tengamos escuelas hermosas, si no hay un sentido ante la educación, no se va a dar a cabo una buena educación de calidad y de innovación. Immanuel Kant dice, el sujeto determina al objeto, no el objeto determina el sujeto. A veces, lamentablemente, por tu forma de vestir, por el objeto que utilizas, te puedan determinar cómo eres. Recuerden que hay cierto racismo también dentro del ámbito epistemológico de la educación, lamentablemente. Por ejemplo, Platón pensaba que la educación estaba en la piel. Recuerden que habíamos platicado ya de eso. Platón pensaba que la educación estaba en la piel. Entre una persona más blanca es, mayor es su conocimiento, decía Platón. Una persona morena, de tez oscura, es una persona malvada, decía Platón. Vean, ese tipo de racismo sigue en las escuelas, sigue en la vida docente. ¿Por qué? Porque eso es pura epistemología. Immanuel Kant decía, no, 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 no. No el objeto va a determinar quién soy, sino yo. Yo determino al objeto. Por eso es importante cuando veamos a un profesor o a una profesora, no lo juzguemos por su aspecto físico, sino por su conocimiento. Hay que dar oportunidades de crecimiento. Y eso es importante, no lo pierdan de vista. Fíjense, puede ser un temazo, ¿eh? Puede ser un gran tema para su trabajo. El racismo en la educación. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Un temazo tremendo. ¿Cómo que racismo, profesor? Sí, ya no es racismo. Vean qué pasa con los migrantes. Se ha dicho, ¿qué pasó con los migrantes de Ucrania? ¿Pasaron rápido a Estados Unidos porque eran blancos? ¿Qué pasa con los haitianos, los cubanos, los venezolanos? ¿Qué pasa si fueran blancos? Habrán pasado rápido a la frontera. Hay que preguntarse todo eso. Y puede salir otro temazo ahí también. La migración y la educación. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! La educación y la migración. Porque ustedes que van a ser expertos en educación, hay que preguntarse, ¿quién va a educar a tantas personas? ¿Quién los va a educar? ¿Quién los va a educar? Ese es lo que es la sesión número 4, fundamentos de epistemología. ¿Quién determina quién? Pregúntense. Esto es importantísimo, ilustres jóvenes. Lo vamos a ver más adelante con Immanuel Kant. Vamos a verlo. Muy bien. La sesión número 4. Y va a venir ya lo que es la actividad foro. Por ahí vienen unos tópicos. Recuerden que la palabra tópico significa en griego preguntas, donde ustedes van a contestar. Recuerden, den su punto de vista, eviten el plagio, den reflexiones y luego hagan apostillados a dos de sus compañeros. Apostillados significa comentarios. Apostillados a sus compañeros y ya el foro estará más que organizado y estructurado, ¿no? Hagan eso. Por lo tanto, eso es importante. No se les olvide dónde está la educación, en la piel o en la interioridad del sujeto. Digno de filosofía, filosofía. Muy bien. Y ya para terminar, jóvenes, espero que no tengan hoy, esta noche, alguna pesadilla filosófica. Luego me van a decir, profesor, tuve una digestión filosófica el día de hoy. Una disculpa, espero que no les cause, como decía Pablo, un dolor de estómago. Una disculpa, ilustres. Muy bien. Sesión 5. Tipos de ciencia y la pedagogía. Aquí no pierdan de vista que la sesión 5, recuerde muy bien que hay un pensador que yo aprecio mucho como filósofo, se llamaba Karl Raimund Popper. Sir Karl Raimund Popper. Fue miembro de la caballería, fue hecho caballero, inglés. Popper tiene un libro que se llama Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico. Recuerden, la ciencia es humana y como tal tiene falsificaciones. No toda la ciencia, lamentablemente ahorita estamos metidos en ciertos ocultismos, en ciertas sectas, en pensar que la ciencia me va a sacar de los problemas humanos. No es así porque la ciencia lo ha hecho el ser humano.
La razón también produce monstruos, no se les olvide, jóvenes. Lo que en el siglo XVIII se pensaba que la razón iba a ser el motor del cambio de la sociedad, curiosamente la razón en el siglo XX fue la que mató a muchos seres humanos. Murieron más de 7 millones de personas en campos de concentraciones en Polonia. Por lo tanto, no confíen tanto en la razón. La razón tiene que tener sentimientos. Recuerden que decía Pascal, Vlad Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es lo que decía Pascal. Ciencia, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, todas esas categorías la van a ver en la sesión número 5. Y claro, recuerden que la palabra pedagogía curiosamente surgió desde el mundo de la esclavitud. Usted mira, como profesor, la esclavitud ya no existe en este siglo XXI. ¿Cómo que no existe? Claro que existe otro tipo de esclavitud, pero existe esa esclavitud. La palabra pedagogía significa paidagogos. Viene del griego paidagogos, que significaba y significa guía, guía del niño. Actualmente, vean, la pedagogía no tiene un impacto solamente en los niños, sino en la parte andragógica, la vida de los adultos. Curiosamente, la pedagogía surgió desde los esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Los que acompañaban a los niños a las clases o los que enseñaban a los niños. La burguesía no enseñaba nada. Los que enseñaban eran los esclavos en Grecia. Si ustedes tuvieran una máquina del tiempo y se remontaran hasta el mundo griego, fueran a por ejemplo, un mercado. ¿Qué encuentran en los mercados ahorita? Manzanas, verduras, jitomate, tomate, tortilla, chicharrón. Pero si ustedes fueran al mercado griego, encontrarían esclavos. Había una pequeña departamento, un lugar donde venían esclavos, ahí tenían el precio. Se vende por 300 dracmas, se vende por 1000 dracmas. Y entre más una persona tenía conocimiento, un esclavo, mayor es su validez. Es decir, los pedagogos se vendían en las plazas y en los mercados en Grecia. Imagínate nada más, ¿no? Ilustre perla, que vayas tú al mundo griego y diga, véndeme esa profesora, véndeme ese profesor. ¿Cuánto lo vende? Ah, te lo venden 30 dracmas para que enseñe a mi hijo. Fíjense, se vendían pedagogos como esclavos. Me parece que como profesor, también los docentes de este siglo XXI somos esclavos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo? Sí, puede ser otro temazo también, ¿no? La vocación docente y la filosofía. No, impresionante, otro gran temazo. Muy bien, ya para ir terminando, jóvenes, aprecio que estén escuchando a este viejo filósofo a esta hora, en pleno hexatlón. Una disculpa, jóvenes, en pleno hexatlón, una disculpa. Bien, entrega de la actividad final. Aquí, ¿qué van a hacer? Van a retomar su preproyecto tal cual, así como lo hicieron, y en el desarrollo del trabajo van a poner un pequeño subtema que va a decir segunda parte de la investigación. En el desarrollo de su trabajo van a poner un subtema que va a decir segunda parte del proyecto de investigación. Ahora sí, ahí va a venir ya lo que se va a llamar la propuesta de solución. ¿Qué proponen ustedes como equipos para llegar a esa solución? Ahí vienen algunas preguntas que es importante contestarla. Ahí viene en la plataforma, lo van a descargar en archivo PDF. Pero quiero sus propuestas. Y la conclusión debe de ser una conclusión nueva de cierre final. Simplemente así, retoman el preproyecto, pongan un subtema y lleven a cabo la propuesta de investigación final y ya con eso va a salir, si hicieron un trabajo de 15 cuartillas, va a salir como en 20 cuartillas. Si hicieron un trabajo de 8 cuartillas, va a salir como en 12 cuartillas. Si hicieron un trabajo de investigación de 10 cuartillas, puede surgir hasta 15 cuartillas. Necesito, por favor, que vayan dando sus puntos de vista. Eso sí, necesito que hagan citados en APA 7.
El día de mañana les voy a compartir un video donde yo explico cómo hacer el citado desde Google Académico y desde la BDU. Va a ser muy fácil cómo lo pueden llevar a cabo a través del citado y estoy seguro que será fundamental. Ilustres jóvenes, para que no lo pierdan de vista. Muy bien. Voy a ya dejar de compartir la diapositivas. Ilustres jóvenes, ¿estás anotando, Perla? No, ya acabé, maestro. Ok, perfecto. Muy bien, voy a dejar de presentar. Sí, lo del video está muy bien, profesor. Ojalá que sea así, Ilustre Celia, que recuerden que lo que van a hacer en el diagnóstico se llama café filosófico. Es una charla. Ahí necesito que si lo llegan a hacer el video, deben de tomar la batuta. Es decir, deben de ser los que van a organizar el trabajo y van a hacer las preguntas correctas. Claro, están sus aportaciones. Van a ser los conductores de ese café filosófico. Es así como lo pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, pasen la voz. Ya tienen sus equipos. A lo mejor el día de hoy no pudo estar algún miembro del equipo. Pasen la voz de cómo se va a hacer el trabajo final. Y eso es importante que no lo pierdan de vista, jóvenes. Bien, de eso se va a tratar la materia. La siguiente clase que vamos a tener el próximo jueves, vamos a tener ya una clase. Yo les iré indicando, les voy a dar mucha filosofía que hasta van a regalar en público. Tómate, te envío el libro de Platón, te envío el libro de Heráclito, te envío el libro de Pitágoras, el libro de Kant, el libro de Schopenhauer, el libro de Nietzsche. Van a tener filosofía para regalar en público. Les voy a dar mucha filosofía. Por lo tanto, no lo pierdan de vista, jóvenes. Bien, creo que por ahí estabas escribiendo, Cecilia. No sé si ya escribiste. ¿Algún comentario final, jóvenes? ¿Cómo ve la materia? ¿Cómo vieron el día de hoy con este viejo filósofo? Espero que no se enojen. Uso la ironía socrática. Espero que no se enfurezcan. Hay que tener cuidado con la bilis. Hay que tener mucho cuidado con la bilis. ¿Un comentario? Bueno, por ahí yo creo que van a escribir o algo. ¿Algún comentario, ilustre Raúl? Muchas gracias, ilustre. Gracias, Valdés. Gracias. Bueno, al menos un poco de humor también. No cae nada mal para que se vaya poco a poco como entrando en este tipo de reflexiones. Eso es importante. Excelente. Ilustre Fernanda. Bueno, Miyali, muchas gracias por tu punto de vista. ¿Qué dice Raúl? Todo bien explicado, profe. Ya con el avance esperemos nos ayude con dudas y nos auxilie con herramientas para complementar trabajos. Claro que sí, ilustre Raúl. Estoy para apoyarlos. Estaré muy al pendiente de sus mensajes. Siempre contesto en ese momento o si no, en horas, pero siempre comento, ilustre Raúl. Vayan armando el tema de investigación. El tema de investigación es crucial. Muy bien, jóvenes, pasen la voz con sus compañeros si no pudieron estar el día de hoy. El día de mañana les voy a enviar el video y les voy a decir ahí algunas indicaciones generales. Y nos vemos el próximo jueves con nuestra segunda clase de filosofía y epistemología de la educación. Bien, jóvenes, les deseo lo mejor. Vayan trabajando, ya me conocen, y estaré totalmente al pendiente de ese caminar. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta pronto, ilustre Perla, Mandelay, Meyali, muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Mandelay, Hasta muchas luego, gracias. maestro. Bye, bye, cuídense, jóvenes. Nos vemos el siguiente jueves. Bye, bye.